Saludos cordiales una semana más en este espacio de actualidad y de opinión y de análisis en Voz Populi, donde les llamamos lo más granado de la economía, de la política y hoy de la política internacional, porque la victoria en Italia de Giorgia Meloni, la declarada líder neofascista con un 27% de los votos al frente de una coalición de partidos de derecha junto a Silvio Berlusconi y a Salvini, es una noticia de alcance, es una noticia importante que merece ser comentada también en España, aunque hayan pasado ya varios días. Para ello tenemos a dos personas de máxima actualidad. Uno es Eupropio Padula, comentarista, periodista. Buongiorno Gabriel. Buongiorno. Encantado de estar aquí. Y la otra es nuestra redactora Marina Lías, que la tenemos aquí para hablar de Italia, pero sobre todo para hablar de las semejanzas entre esa Giorgia Meloni del MSI y Vox, un partido que aquí en España se declara también de derecha extrema, ultraderecha, como lo queramos denominar, pero que tiene también una serie de concomitancias con ese movimiento que dirige Meloni en Italia. La verdad es que ha sido una victoria esperada, pero no por ello que deja de tener preocupación en Europa. Eupropio, ¿cómo ha llegado a esto Italia? Bueno, Italia ha llegado, pero vamos a ver, que no cunda el pánico, porque claro, yo entiendo que en Europa, en España, cuando se comenta la victoria de Fratelli d'Italia, de Giorgia Meloni, se comenta de una forma crítica por ser extrema derecha, pero es que no es la primera vez que está gobernando en Italia la extrema derecha. No nos olvidemos que hace 4 años es verdad que ganó las elecciones el Movimiento 5 Stelle, pero también es verdad que gobernó justamente con la Lega de Salvini, es decir, teníamos un popurrí tan brutal con una coalición de extrema derecha y extrema izquierda. Es decir, tú imagínate si en Italia nos hemos despeinado por la victoria de Giorgia Meloni. Pero no había un primer ministro de extrema derecha. No había un primer ministro de extrema derecha, pero había un ministro de Interior de extrema derecha. Quiero decir que evidentemente llegamos porque en Italia la gente está desesperada. Hace 4 años cuando llegó al poder el Movimiento 5 Stelle, con repito, coalición absolutamente extraterrestre, que es una coalición de extrema derecha con extrema izquierda, los italianos tenían muchas esperanzas justamente en esta mezcla de partidos de diferentes ideologías. Y después de haber perdido esta esperanza, también con un gobierno técnico, el de Draghi, que tampoco ha gustado excesivamente a los italianos, pues no, los italianos lo que han hecho es votar a quien en este momento, con un discurso absolutamente populista, le da alguna esperanza. Es criticable, hombre, a mí no me gusta ni un pelo que la señora Meloni gobierne en Italia, pero también es verdad que hay gente de izquierda en Italia que han votado a Meloni, porque están desesperados. Por ejemplo, Enrico Letta ha dicho que no hay un peligro de una presencia fascista en un gobierno de la Unión Europea, nada menos que tercera economía del euro. ¿Cómo lo ves, Marina? Yo es que creo que más que perdernos en etiquetar, que sí que se puede seguir incidiendo en lo de la extrema derecha, derecha radical, derecha populista, no se explica que de 2018 a este año, ¿no?, a estas elecciones, haya pegado un salto Fratelli d'Italia del 4% al 26%. O sea, en Italia no hay ahora mismo un 26% de italianos que sean fascistas y crean o tengan ese tipo de ideologías. Yo entiendo el voto a Meloni como un voto protesta y precisamente por ese tipo de alianzas de las que hablaba Eupropio, de esas alianzas tan extraterrestres. De hecho, ha ganado en varios barrios que antiguamente eran votantes comunistas, la mayoría de ellos, ¿no? Totalmente, bueno, y en regiones que eran tradicionalmente de izquierdas y en el pasado comunista. Efectivamente, yo creo que el corsé ideológico en Italia no existe desde hace muchos años. Desde hace muchos años, en España tú ves que hay gente que jamás votaría derecha, de izquierda y viceversa. Esto en Italia ya no existe, pero desde hace muchos años. Felipe González dice una cosa que está bien traída, probablemente para la ocasión, dice: la política de Italia está hecha para los italianos, no para los españoles. En Italia hay un sentido, una especie de ópera bufa, tenéis eso que se llama la ópera bufa, y en España tenemos el teatro de Calderón, el drama, la tragedia. No estamos preparados para eso, ¿no? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que la política italiana y la española son muy distintas. Es verdad que en el caso de Fratelli y Vox tienen similitudes en cuanto a los programas, pero las circunstancias son totalmente distintas. Ellos llevan encadenando gobiernos breves durante décadas, 70 años, o sea, desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Este va a ser breve, este gobierno?
Hombre, todo apunta, a menos que no haya un milagro de San Gennaro o de San Nicola o de San Pietro y Paolo, todo apunta que va a ser un gobierno breve, porque, hombre, es evidente que este gobierno, por cuanto yo creo que Meloni, que es lista, hombre, tonta no es para nada, si no hubiera llegado, yo creo que va a formarse muy bien y además está hablando, me consta que está hablando estos días mucho con Draghi, justamente para que la herencia que le llegue sea lo más técnica posible, lo mejor preparada para los presupuestos generales que tendrá que firmar ya, es decir, no tiene mucho tiempo para hacerlo. Porque hablamos mucho de la deuda española, 117% del Producto Interior Bruto, pero Italia tiene un 150% de deuda del Producto Interior Bruto. Quiere decir que Meloni no va a tener excesivo margen para hacer tonterías o cosas extravagantes en economía. No tiene ninguno y además ella depende de los fondos de cohesión europeos, es decir, sin fondos España va a la quiebra total. Por lo tanto, los que en Europa yo entiendo que en este momento hay pánico, especialmente por la deriva populista de extrema derecha que puede tener con los derechos LGTBI, con los temas de xenofobia, racismo, etcétera, y con el tema del aborto. Yo entiendo que hay este miedo. También es verdad que creo que Europa no se puede permitir una Italia como Hungría, es decir, que realmente promulgue leyes que sean claramente antidemocráticas, y tampoco Meloni se puede permitir de ir en contra de Europa. Por lo tanto, vamos a darle un poco un voto de confianza y ver un poco cuáles son las medidas que pone en marcha y qué gobierno forma, porque ahí está otro tema importante. ¿Qué os parece, Marina? ¿A ti qué te parece? Quería comentar que los primeros pasos de Meloni precisamente han sido un poco para calmar o apaciguar a la Unión Europea, porque es verdad que en Bruselas teme fragmentarse, pero ella lo primero que ha lanzado, por ejemplo, ha sido un mensaje de apoyo a Zelensky, ¿no? Eso va en contra, pues, por ejemplo, de la posición de Orbán en Hungría, que va a preguntar en el Parlamento húngaro, no va a hacer una consulta nacional sobre las sanciones rusas porque él no está de acuerdo con ellas. Meloni claramente se ha desmarcado de esa posición, también ha hecho un mensaje, un guiño o un mensaje de solidaridad y apoyo con las mujeres iraníes, es decir, ella está un poco pues intentando calmar las aguas. El mismo corte de pelo que lucía la noche electoral es un cambio estético pero significativo, sí, ¿no? Hombre, claro, vamos a ver, repito, ella no es tonta, sabe perfectamente las razones por las que ha llegado. Una de las razones por las que ha quintuplicado los votos de hace 4 años son porque ella directamente ha sido la única líder política que no ha estado en el gobierno técnico de Draghi. De todos los partidos, la única que ha dicho no me interesa estar en un gobierno técnico que puede ser de salvación nacional, pero además liderado por quien no ha sido elegido por la gente. Oye, ¿qué os parece que un personaje como Silvio Berlusconi, atentos a lo que les digo, Silvio Berlusconi, aquel presidente que, digamos, lo echó Europa para poner a Mario Monti hace creo que ya una década, un personaje atrabiliario donde los haya, que ahora parece el hombre de Estado que va a frenar a Giorgia Meloni y a Salvini? Yo no sé, a un nacional italiano como eres tú, Prepio, ¿qué le parece? Hombre, a mí me parece grotesco, ridículo, puede usar, yo lo que no sé por qué Tajani no ha liderado ese grupo, sinceramente. Yo creo que la decisión de que fuera Berlusconi a seguir liderando Forza Italia es un enorme error, un enorme error. No nos olvidamos que Forza Italia es lo que es aquí el Partido Popular y ha conseguido un 9% de los votos, una derrota importantísima, evidentemente. Yo creo que la época de Berlusconi se acabó hace muchísimos años, no tengo que explicarle a ningún español que es un señor corrupto, que ha tenido causas hasta por pederastia, un señor que no nos gusta nada a los italianos, pero que sin embargo esta corriente un poco de centro-derecha frente a tanta derecha extrema, que en este momento representa la derecha italiana, ha conseguido mantenerse, ¿no? Mantener un mínimo de votos que le van a permitir ser un poco realmente importante, porque es evidente que entre Meloni y Salvini no vamos a ver una relación muy buena, y ya lo hemos visto con la declaración de Meloni, que ha dicho que no le va a dar ni el Ministerio de Interior en ningún ministerio relevante. Por lo tanto, Berlusconi va a ser un poco este pegamento entre dos fuerzas de extrema derecha que no se van a llevar muy bien. Marina, cuéntanos un poco cómo es la relación de Vox, y en particular de Santiago Abascal, con Meloni.
Bueno, pues son amigos, básicamente son aliados en la Unión Europea, pero es que más allá de la alianza esa que tienen en el Eurogrupo, tienen una fuerte amistad. O sea, recordemos que Giorgia Meloni fue una de las principales líderes internacionales que vino incluso a la campaña andaluza, pero ya había venido antes a otros tantos eventos de Vox, ¿no? La victoria de Giorgia Meloni en Italia obviamente es un espaldarazo para todo el grupo de ECR en el Parlamento Europeo, pero no sé si se podría traducir en España lo mismo de cara a unas generales, ¿no? Un 26%, que es lo que ha conseguido ella, pese a tener el grueso de las medidas del programa suyo y el de Abascal son prácticamente el mismo, ¿no? En cuanto a inmigración ilegal, críticos con la Unión Europea, el ecologismo, ¿no? El cambio climático, etcétera, tienen muchas cosas en común, pero las circunstancias no son iguales. Entre otras cosas porque en realidad la extrema derecha en Italia siempre ha existido. No nos olvidemos que la vida política de Meloni comienza a los 16 años cuando ella toca la puerta del movimiento social italiano que mencionaba tú antes, que es un movimiento postfascista después de Mussolini, liderado por Almirante, con 16 años. Y es un partido que ha vivido siempre con poco éxito durante muchísimos años, hasta el advento de Salvini como extrema derecha, pero en realidad no es un spin-off de un partido de derecha, como ha sido aquí Vox, que ha sido un spin-off del Partido Popular, un spin-off conservador. Un spin-off, evidentemente. Un spin-off que nuestros televidentes saben que está pasando desde el 19 de junio, fecha de las elecciones andaluzas, por una situación, no diría yo complicada, porque es un partido todavía veremos si ha tocado techo, pero sí que le había puesto a reflexionar sobre que los crecimientos no son ilimitados. Venían de formar gobierno en Castilla y León con Alfonso Fernández Mañueco, y se las prometían muy felices en esas elecciones andaluzas, pero hete aquí que en vez de los 26 diputados que decían algunas encuestas, pues se quedaron en 13 y ahora tienen abierta una crisis con la que era su candidata, nada menos que Macarena Olona. Pregunta, Marina, ¿tú crees que Macarena Olona le hará la competencia a Abascal en la amistad con Giorgia Meloni? Bueno, a ver, en el corto plazo creo que no, o sea, creo que esa idea de que ella va a fundar un partido ipso facto, pues creo que no va a ser así, creo que va a esperar un tiempo en caso de que eso se... Bueno, eso lo ha asegurado ella, ¿no? Que le han propuesto, o sea, le han facilitado, le han propuesto dar financiación para que forme un proyecto propio, pero creo que eso no se va a dar todavía. En Vox están esperanzados, o sea, les preguntamos muchas veces por qué expectativas tienen de cara a las municipales, autonómicas y generales, y ellos creen que no tienen techo, o al menos así lo dice Buxadé en las ruedas de prensa que tenemos semanalmente, pero sí que es verdad que las encuestas no soplan a su favor o no tanto como a ellos les gustaría, ¿no? Parece que, hablando un poco de Italia, ¿no? que ha pegado el salto Giorgia Meloni el pasado domingo, y en el caso de los de Abascal pues lo pegaron en las elecciones de 2019 y ahora les está costando más. También hay que entender que en España hay un bipartidismo fuerte, cosa que en Italia no se da. Y aparte, hablando de Berlusconi también, es verdad que el declive de Berlusconi y de Salvini, de la Lega, también ha propiciado pues ese despunte de Giorgia. No es el caso de Abascal aquí. Pero compartes la tesis esa de que le ha servido para coger aire a Abascal, esta victoria de Meloni. No, honestamente no creo, yo no creo que sean dos fenómenos parecidos. Yo creo que en España estamos viviendo una vuelta light al bipartidismo, esto es innegable, lo hemos visto en Andalucía, vamos a seguir viéndolo en las elecciones municipales y también autonómicas, y yo creo que en las elecciones generales todavía más. En Italia todo lo contrario, en Italia el bipartidismo no existe porque ya no hay dos partidos al gobierno desde cuando hubo Tangentopoli, que Democracia Cristiana, que sería el Partido Popular aquí, el Partido Socialista, desaparecieron directamente. En Italia no hay un bipartidismo y no lo va a haber en los próximos años. Italia ya esto pasó a la historia desde mi punto de vista. ¿El fenómeno Meloni puede influir en España o no? Macarena Olona le gustaría ser Meloni, esta es una realidad, es un poco una líder que a ella le gusta, por supuesto, y yo creo que se identifica mucho en los valores de Meloni, pero no en la historia política de Meloni. Macarena Olona es un abogado de Estado que no tiene, claro. En el mitin de Marbella, un mitin que se ha repetido en estos días desde el domingo, desde la victoria de Meloni, un discurso muy duro en aquella plaza de toros improvisada. Ese discurso tan duro, no sé si España está preparada para él y no sé si lo aceptarían de buen grado incluso algunos votantes de Vox, por supuesto del PP.
Bueno, en Vox, como en la mayoría de partidos, hay facciones y es verdad que Macarena Olona, cuando se ha ido del partido, que es el motivo principal o lo que la empujó a ello fue una enfermedad, ella pensaba que era otra cosa, al final pues era menos grave de lo que parecía, pero el segundo motivo, el motivo secundario, es las malas relaciones o las desavenencias que tenía con ciertos integrantes de la cúpula del partido, y precisamente es porque no encajan mucho en su forma de entender la organización del partido y también ciertas medidas, ¿no? Hombre, el meeting de Marbella, si me permites, Gabriel, es que no están preparados ni los españoles por un discurso tan facha, tan tremendamente facha y gritón, además de facha, pero tampoco Italia. Tanto es así que el eco de ese meeting... ¿Lo habéis hecho primera ministra? Sí, pero es que la campaña y la precampaña de Meloni no han sido en absoluto radicales. En la campaña y la precampaña electoral de Meloni en Italia no ha habido discurso contra el colectivo LGTBI, ni contra los inmigrantes, etcétera, moderado completamente. Tanto es así que el eco de ese meeting de Marbella fue terrible para Meloni en Italia, en ese momento, porque claro, ella en Italia jamás ha hablado de esta forma y por lo tanto los italianos se sorprendieron, pero por supuesto España no está preparado para eso en absoluto. De todas formas, perdón, un apunte solo, o sea, en cuanto a los temas que dice propio que no se han mencionado, ¿no? También ciertamente les puede estar dando votos, porque si la izquierda no habla nunca de inmigración ilegal, tendrán que hacer también una lectura sobre esto, ¿no? Porque al final son temas que son problemas y no se pueden mirar hacia otro lado. Ellos acaparan ese tema y otros no miran hacia él y al final resta votos. Me gustaría cambiar, o sea, seguir con el tema, pero cambiar un poco de tercio. No sé si os sorprende, ya me lo contaréis ahora, el silencio de Europa, el silencio de Ursula von der Leyen. Bruselas está callada, como muerta. Es decir, da la impresión de que no hubiera pasado ni en Italia en estas elecciones, cuando ganó Orbán en Hungría y cuando ganó la ultraderecha polaca en Polonia, pues sí, Bruselas, la capital federal europea, sí tenía algo que decir, os decía que lo iba a vigilar de cerca. En el caso de Italia, no. No sé si tiene que ver con el hecho de que Italia es la tercera economía del euro, es por tanto un país y una economía sistémicas, y cualquier intervención fuera de tono o que se le indisponga con el gobierno italiano puede tener problemas para el conjunto de la Unión. ¿Cómo veis este silencio? ¿Creéis que está justificado o no? Hombre, vamos a ver. Han votado los italianos. Los italianos, es decir, meterse en este momento con lo que han votado los italianos sería más bien un pelín antidemocrático desde mi punto de vista. Por lo tanto, con los polacos hizo. Bien, con los italianos creo que no se puede permitir el lujo de una injerencia que sería poco aceptada. Y luego no nos olvidamos otra cosa. Europa, en lo que ha pasado a la extrema derecha, es decir, la Unión Europea tiene muchísimas culpas, especialmente en el tema de la inmigración. En Italia nadie se olvida que hace 5 años llegaron a Italia, durante 5 años, 500.000 inmigrantes que llegaron a Lampedusa, que prácticamente es una isla como Ibiza aquí, que fue ocupada por inmigrantes. Europa, cuando esto ocurrió, así como hizo con Grecia, prácticamente no levantó la mano para ayudar a Italia y Grecia. Esto es también una de las razones por las que la ultraderecha ha llegado a Italia. Es decir, no nos olvidamos que Europa, en muchos temas que han permitido a la extrema derecha avanzar en Europa, tiene muchísimas culpas, a empezar por el tema de la inmigración, donde no ha hecho absolutamente nada y ha dejado solo los países que son receptores de inmigrantes. Por lo tanto, yo creo que Ursula von der Leyen, por el momento, hace bien, evidentemente, con una vigilancia que no puede no tener, pero hace bien a no decir mucho. Lo que tiene que hacer Ursula von der Leyen, como los otros estados, hacer lo que está haciendo con Hungría, es decir, no permitir que se cedan, que se trasladen fondos de cohesión hasta cuando haya leyes que son claramente antidemocráticas y anticonstitucionales. ¿Cómo lo ves? Yo veo que Ursula von der Leyen está ahora con un perfil más silencioso, más diplomático, porque previamente, justo antes de las elecciones, advirtió a los italianos, ¿no?,
¿no? O sea, les vino a decir que tenían herramientas de la Unión Europea si votaban mal, ¿no? O sea, eso se interpretó como una injerencia y no solo por gente simpatizante de Giorgia Meloni, sino por el conjunto de los italianos. O sea, ella no se puede permitir hacer esas cosas. Estamos en democracias y por lo tanto decir que un ciudadano vota mal, claro, vote lo que vote, es un poco impresentable. Y ahora sí que mantiene ese perfil un poco más bajo, yo creo que un poco pues con vistas a ver qué va haciendo, claro, cuáles son los próximos movimientos por supuesto, de y luego Meloni. si realmente se aplican leyes como ha ocurrido en Hungría y en Polonia, que son claramente antidemocráticas y contrarias a los derechos civiles y los derechos humanos, entonces tendrá que intervenir, pero de una forma bastante más tajante, bastante más rápida de lo que han hecho con Hungría. Pero ¿no crees que Italia, al ser miembro fundador de la Unión Europea, digamos, es un socio de primera y que determina buena parte de lo que ha pasado? Económica y la tercera economía de Europa, efectivamente. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo la Unión Europea estará en una situación con Italia de wait and see, de esperar, de ver un poco lo que pasa, de esperar un poco a que se tomen decisiones, a ver qué gobierno se forma, si es un gobierno realmente reaccionario o no. Y luego ya veremos, pero yo lo que pido a la Unión Europea que se tome decisiones rápidas. Lo que ha pasado con Hungría, por ejemplo, Polonia, no es aceptable que hayan podido poner en marcha leyes contra el colectivo LGTBI. Siguiendo en Europa, esto no es aceptable. Es decir, la Europa Europea debería tener una línea roja clarísima que debería ser un antes, un después, un dentro o fuera. Y esto es una realidad y nunca lo han hecho hasta ahora, pero es lo que deberían hacer. Lo que pasa es que ahora la victoria de Giorgia Meloni cambia los equilibrios y la Unión Europea se va a dividir en dos grupos básicamente, o sea, porque por un lado está la socialdemocracia fuerte, pero por otro lado ECR, o sea, el que gane Fratelli d'Italia en un país como Italia quiere decir que Hungría, Polonia y todos los países gobernados. Sí, sí, entonces todo ese tipo de países y de partidos van a tener mucha más fuerza en el Parlamento Europeo, con lo cual... Y hay que aceptarlo, ¿eh? Yo personalmente creo que hay que aceptar que tenemos una realidad política de extrema derecha que tenemos ahora mismo gobernando, que va a gobernar en Italia, pero en otros países también tiene una presencia importante. Lamentablemente no da el tiempo para más, compañeros. Hemos estado aquí, pues en total, los 20 minutos de siempre, hablando de un tema apasionante como es siempre Italia. Decía Juliette Mills, una actriz maravillosa que utilizó Billy Wilder en su película Avanti, aquello de que Italia no es un país, es una emoción. Bueno, hemos visto que el propio Adula, gracias por venir, lo ha demostrado, ¿no? Por invitarme. Y Marina también, hablando de Italia, aunque no es italiana, pero... Viví allí un año. Con pasión, desde luego. Bueno, gracias por estar con nosotros y hasta la semana que viene.